Estábamos media hora final acá con Diego Vallaya y relajaditos, tranquilos, digo, hablando de así, uno de los temas, esto es un gustito mío, pasión desde chico, o sea, bueno, por vicisitudes de la vida, digo, perdí 2 colecciones enormes de cómics, digo, una vez para comprarme un fútbol y la otra vez, bueno, en esas mudanzas tristes de la época de los 90, que no era que te mudabas porque querías, sino porque te tenías que mudar, no que sin laburo te tenías que mudar. Así que 2 veces perdí 2 colecciones enormes de cómics. Digo, contame esto, digo, ¿qué es ser dibujante de historietas? Ser dibujante de historietas es crecer dibujando como cuando eras chico, contando historias, con la diferencia que en un determinado momento querés que eso te reditúe un dinero para vivir y lo transformás en tu forma de vida. O sea, si vos me preguntás cuándo empecé a dibujar, yo, por lo que cuenta mi madre, a los 3 años. Hoy tengo 40 y prácticamente no paré nunca, con la diferencia de que cuando te volvés profesional tenés otro tipo de presiones que cuando eras niño no tenías. Por ejemplo, la entrega en una determinada fecha, y bueno, después están todas las cuestiones de si te alcanza para vivir con eso, o buscar más trabajo, mejores trabajos también. Ser dibujante es vivir dibujando, pensar en dibujo, ejercitar mucho la mirada todo el tiempo, desde que hablas con alguien hasta que caminás por la calle, porque todo eso queda dentro tuyo para después poder volcarlo en un papel en blanco, ¿no? Hacemos nuestro truquito de magia y ese auto que vimos en la esquina se convierte en una figura bidimensional en un papel en blanco, ¿no? Para mí es la forma en la que elegí vivir, o que me eligió a mí, no sé cómo es, pero es eso, es mirar todo y tratar de trasladarlo y contar historias, en mi caso. Digo, ¿en qué diferencia un dibujante de historietas, no sé, a un dibujante, no sé, que hace publicidad, que hace planos? Y el dibujante de historietas es un narrador gráfico de historias en cuadros secuenciados. Por ejemplo, vos tenés dentro de lo que es la disciplina del dibujo muchas ramas. Tenés el retrato, la ilustración, la caricatura, la infografía, qué sé yo, el dibujo técnico, la historieta. Hay muchas posibilidades dentro de lo que es el dibujo como disciplina. El historietista lo que hace es contar historias, ya sean cortas, ya sean un poco más extensas. Hay muchos géneros, está el humor, está el terror, tenés la aventura, la fantasía heroica, el western, el policial, el erótico, un montón de géneros. Creo que la diferencia es a qué apunta cada uno, ¿no? El publicista tiene que vender un producto, tiene que hacer que este termo que tenemos acá se venda. Hoy ya casi el dibujo no se usa para vender un termo, más bien una imagen 3D o una buena fotografía. El historietista lo que hace es, junto con el guionista, ya que nombrabas a la persona que estaba conmigo en el bar, que es el guionista Ricardo Ferrari, un guionista legendario de las viejas historietas de Columba, que actualmente sigue escribiendo historietas y con el cual trabajamos para Italia. Nosotros contamos historias para los lectores, de lo que sea, ¿no? Trabajamos para Italia en una revista donde sacan aproximadamente 14 historietas distintas por número, y tenés de lo que se te ocurra, ¿no? De fantasía, como te decía, policiales o lo que fuera. La diferencia es eso, a qué apunta cada uno con esa herramienta que es el lápiz, ¿no? Voy a decir esto, ya después te voy a preguntar algo más, alguna otra cuestión más y más personal. Pero metiéndonos en la historia de la historieta, a ver si coincidís con esto, si no me corregís, yo creo que en el rock, tomando, 2 cosas, mis pasiones de chico, yo de muy chiquito, no sé si entre los 8 y los 10 años le rompí tanto los quinotos en mi casa y me compraron el primer disco de rock, que fue La Balsa. La Balsa. La Balsa, o sea, no me preguntes por qué, pero así, fui me acuerdo que, no sé, vi una revista, vi los flequillos de los Beatles y me encantó, pero yo no entendía nada. Claro. Y voy a esos, te acordás, no sé, vos sos más chico que yo, pero antes existían los matinés, los domingos a la tarde existían los matinés en el cine, que eran películas para pibes, para niños y adolescentes, sí. Empezaba a la 1:30, 2, y después a las 5 empezaban las funciones ya para grandes, ¿no? Claro. Y pasa una película que era de escala musical, un programa, pero así, y ahí los veo a los Gatos, pero esto yo era así que me acuerdo, me compraron el primer disco, La Balsa de los Gatos, y con el cómic lo mismo,
digo, no me preguntes por qué, sí, un amigo que era, esto te hablo de 5 o 6 años, le gustaba Batman, yo no la barría, yo de interior no la barría, no. Ajá. Y me acuerdo, viajo con mi viejo a la barría y me hago comprar la primera revista de Batman, que era con la Liga de la Justicia. Claro. Crisis en Tierra 1 y Tierra 2, digo. Ajá. Nunca pude conseguir la segunda parte. Este amigo era al revés, él tenía la segunda parte y yo tenía la primera. Claro. O sea, porque era muy difícil conseguir las revistas de cómics, esas mexicanas, claro, que eran de los las cómics. De Novaro. Claro, Bien. exactamente, muy bien, esas las de Novaro. Pero digo, dicho todas estas boludeces de parte mía, digo, yo creo esto, digo, ¿por qué hacía la comparación con el rock? Creo que del rock americano y del rock inglés, el tercer gran país del mundo en el rock, digo, me parece que es la Argentina. De hecho, si en España existe el rock, existe porque alguna vez algunos argentinos tuvieron que irse a hacer las valijitas, caso Morris, ir a España, o caso... Y me parece que con la historieta, digo, me parece que salís de los grandes centros, y el otro gran centro histórico de historieta, que esto que vos decías, estamos haciendo para Italia, pero... Sí. Digo, quizá la gente no lo sepa, pero es histórico que los grandes, digo, los más grosos argentinos terminaron haciendo historietas para las grandes revistas españolas, italianas y francesas. E inglesas también en una época, en lo que fue la Fleetwood. Digo, ¿coincidís conmigo? Eso, digamos, que puede ser que Argentina haya sido el tercer gran país, digamos... Mira, no sé con el tema de si tercero o en qué puesto. Lo que sí sé es que Argentina tiene una historia de la historieta importantísima, donde hubo muchísimos, y todavía hay, por suerte, maestros de la historieta, reconocidos a nivel mundial, como fue el caso de José Luis Salinas, Alberto Breccia y tantos otros, que han marcado fuertísimo a los lectores y a los que después fueron dibujantes a partir de las primeras lecturas con sus obras, ¿no? En su momento el dibujante que fue padre de mi maestro, de mi segundo gran maestro, que fue Alberto Salinas, el dibujante José Luis Salinas trabajó muchísimos años para Estados Unidos dibujando el Cisco Kid. Tengo entendido que el Cisco Kid en todo el mundo fue reproducido en muchísimos diarios. Creo que más de 130 diarios en el mundo publicaban las tiras del Cisco Kid que dibujaba José Luis Salinas. O sea, fíjate lo que llegó, a dónde llegó, ¿no? Me parece que sin ponerle un puesto, en lo que, como decías vos, tercer puesto, no lo sabría decir, pero sí te aseguro que acá hubo y hay, por suerte, muchísima gente talentosa haciendo historietas, escribiéndolas y dibujándolas. Mirá vos lo que contás, digo, el Cisco Kid uno lo compró en esas revististas mexicanas. Claro, bueno, pero imagínate que saliera el Cisco Kid en más de 130 diarios en todo el planeta. Es una barbaridad, ¿entendés? Hasta dónde llegó la obra de José Luis Salinas. Es magnífico eso. Digo, y así, digo, si uno te dijera cuál fue, digo, así, digo, en algún punto, digo, supongo que serán los 40, los 50, cuál fue, digo, esa la gran historieta. La época de oro. Soy un desastre para datos históricos, pero te aseguro que se vendían de la editorial Columba, de las revistas del Tony, de D'Artagnan, se vendían miles y miles y miles de ejemplares, era pero una barbaridad. Ellos llegaron a tener pequeños bosques donde plantaban sus árboles para hacer su propio papel. ¿Viste los pinos que crecen rápido? Sí, sí. Ellos tenían bosques para hacer su propio papel, o sea que nunca se iban a quedar sin stock de papel, o sea, se vendían pero masivamente. Yo conozco muchísima gente de más de 50 años que cuenta que esperaban ansiosos la llegada de las revistas Ricotipo, de todas las de Oestergel de Hora Cero. Se leía muchísimo. En un determinado momento, repito, yo no soy un especialista en la historia, no te podría dar las fechas, los datos, los números, porque no es lo mío es dibujar. Pero eso empezó a caer un poco, los motivos yo no los podría explicar bien, las cuestiones económicas, pero siempre, como te decía hoy fuera del aire, siempre hubo focos de resistencia. Nunca se dejó de dibujar historieta. Y cuando la cosa estuvo muy brava acá, se dibujaba para afuera. De hecho, hoy se dibuja mucho para afuera porque el cambio favorece, ya sea en dólares, en euros. Entonces, para mí lo que es esperanzador es que hay muchos dibujantes grandes que siguen trabajando, personas mayores. Dibujantes de edad media, que vendría a ser yo, y muchos chicos jóvenes que se están formando en las academias donde se enseña la ilustración, la historieta, la caricatura, el humor gráfico. O sea, esa llama sigue viva, ¿entendés? Eso es maravilloso. Vos vas a Capital o acá en La Plata, de hecho yo soy docente también, después les voy a contar a la gente por ahí si les interesa lo del taller, pero hay muchos lugares donde hay chicos, jóvenes que se están formando
Y hay muchísimo talento. Hay manos jóvenes con sangre fresca que están haciendo sus primeras armas, ¿entendés? Y en Capital y acá y en muchos puntos del país, en Córdoba, en Santa Fe, en Rosario, en San Luis, en Tucumán, hay gente que dibuja historietas y que lo hace muy bien. Por lo tanto, yo tengo la esperanza de que en algún momento tal vez se venda mucho más de lo que ya hoy se vende. Vos vas a una comiquería y hoy tenés mucho cómic argentino. Acá en La Plata hay una comiquería a la que le vamos a hacer un favor, si querés, la nombramos CRAM, que vos ves en sus bateas. Digo, por la vuelta de mi casa prácticamente. Bueno, tenés que ir ahí a hablar con ellos. Hay mucho cómic argentino para comprar. No digo que se vendan miles de cada libro, pero sí que hay gente que invierte su platita y que se priva de cambiar el auto para sacar un libro. Alejandro Farías es un editor joven que hace muchas cosas. Hay mucha gente que... yo participo en un grupo editorial que se llama La Duendes Historieta Patagónica, donde hacemos las cosas a pulmón para sacar nuestros libros, o sea, eso es muy esperanzador. Y digo, te pregunto, de hecho hasta vamos a decir esto, la agencia Telan, digo, resaltemos esto de la agencia oficial Telan, que tiene ahí historietas nacionales, algunas historietas nacionales en la, digo, ahí hay muchos maestros. ¿Cómo, digo, el formato tradicional es el papel? Y vamos a decir esto, digo, por lo menos, seguramente capaz que si hay un pibe acá, si el conductor o alguien me acompañaba fuera un pibe joven, seguramente quizás tenga otra vida. Digo, para mí todavía hoy, a pesar del gran boom de Internet, de hecho yo vivo, digo, del mundo de Internet, digo, o sea, digo, mi negocio son las noticias en Internet, o sea, ese es mi negocio. La radio es una cosa, una especie de terapia, ¿no? Una pasión. Sí, o sea, no podría vivir si no hiciera radio. Digo, bueno, de hecho la música, hoy gran parte de la música se baja directamente de Internet, así sea pago, sí. ¿No? De hecho ahí están las películas, ahí ya directamente pagás y bajás de Internet. Puede funcionar el cómic también así. Hay muchísimo cómic por internet hoy. Hay blogs grupales como el que te nombraba yo de Historieta Patagónica, donde participamos, no sé, pero debemos ser alrededor de 60 autores que subimos nuestros trabajos para compartirlos con la gente de forma totalmente gratuita. Y después lo que hacemos son las publicaciones de muchas de las historietas que publicamos ahí en papel. Que eso es un gran esfuerzo también. El coordinador es un amigo mío que se llama Alejandro Aguado, que nos ha ayudado a muchísimos a difundir nuestro trabajo. Y hay otros blogs, hay muchísimas formas de acceder a historietas en internet. Acá lo tengo, historietapatagónica.blogspot.com.ar. Hay autores que... Duendes. Exacto, La Duendes, Historieta Patagónica. Originalmente... La Duendes, ¿no? La Duendes, Historieta Patagónica. Originalmente eran chicos de la Patagonia y después Alejandro Aguado, que es el coordinador, nos fue abriendo las puertas a todas las personas que queríamos acercar nuestros laburos para mostrarlos. Y ya somos gente de todo el país y creo que hay algunos colaboradores del extranjero también. Sí, acá la estoy viendo, acá hay un personaje, una chica que es soldado, que dice diseño de personaje para la serie de Jessica Rain, Youngwar, claro, hay de todo, una joven, sí, hay muchas cosas. Una joven guerrera, una joven... así que, digo, mira vos, ¿y cómo enganchás esto con la parte académica, con la facultad? Mirá, lo de la docencia empieza hace aproximadamente 18 años atrás, cuando a través de mi experiencia como alumno del dibujante Raúl Fortín, ese fue mi primer gran maestro. Después de él estuve con Alberto Salinas estudiando. Digo, haceme este favor, cuando nombrámelos con alguna historieta, porque así. Bueno, Raúl Fortín fue el creador de la revista UMI, y entre otras historietas ilustró Sexo Salvaje para Sexo Humor y Protección al Menor para la revista Humor, y fue un portadista de las revistas El Péndulo. Fue un maestro reconocidísimo de la historieta y de la ilustración, que fue mi primer gran maestro. Un día le dije: Raúl, yo quiero transmitir esto que vos me enseñaste a mí. Me dice: bueno, vos ya sos profesional, ya te pagan por lo que dibujás, tirate al aula. Me apoyó, me dio su palabra cuando la necesité de consejos. Él decía que no eran consejos, que decía que son sugerencias o diálogos de amigos. Y empecé a dar clase hace 18 años en la Peña de las Bellas Artes, donde todavía estoy, transmitiendo lo que he ido aprendiendo en esto de dibujar. Y a mí es mi segunda pata la docencia, me apasiona, Carlos, me gusta mucho y la complemento también con la docencia como ayudante en la Cátedra de Lenguaje Visual 3 que conduce Carlitos Pinto en la Facultad de Bellas Artes. Ahí el año pasado volví, después de 13 años, a estar con
con el grupo de esa materia, que es un grupete espectacular de trabajo, con el cual me siento muy cómodo y la verdad muy agradecido. Así que lo complemento en cuanto a que todo lo que he ido aprendiendo en el hacer lo puedo volcar para que otro también lo pueda aplicar a su propio trabajo, ¿no? Che, ¿y qué es eso que me decías, la Peña de las Bellas Artes? La Peña de las Bellas Artes es mi segunda casa. Es el lugar donde un día fui, como te contaba, después de hablar con Fortín, con mi carpetita, y dije, me gustaría dar un taller de historieta, ¿se puede? Me dijeron que sí, me abrieron las puertas del lugar, y desde hace 18 años trato de transmitir lo que aprendí de historieta. Ahí la Peña está en la calle 49, entre 12 y 13, número 879. Es un atelier inmenso donde hay muchísimas disciplinas artísticas, desde pintura, escultura, cerámica, grabado, de todo se enseña ahí. Y yo doy mi taller de historieta desde hace 18 años. La verdad, debo decir esto, un analfabeto de la ciudad, con lo que me acabas de contar. Bueno, pero es bueno que la gente se entere. Porque, bueno, me estás diciendo calle 49, 12 y 13, sí. La Peña ya tiene, ya te digo, tiene 73 años, va a cumplir este año. 73 años enseñando disciplinas artísticas. Dios. Sí. Es un lugar hermosísimo que invito a la gente a que pasen, que está cada vez más modernizado. Está muy bien, es un lugar muy cómodo. Es mi segunda casa, yo ahí me siento muy feliz de trabajar desde hace mucho tiempo. 18 años no es poco, ¿no? No, claro, 18 años, dar clase 18 años en un mismo lugar, la verdad ya es mi casa. Ya es todo. Digo, más porque ahí no es que estás dando educación formal, que por sorteo te tocó la escuela 10. Claro, no, es artística. O sea, si vos querés, estás o no estás, claro, exacto. Te tenés que sentir muy cómodo para estar ahí. Sí, ahí yo hice toda mi formación docente, en la práctica, digamos, ¿no? Y en la facultad, ¿qué es con ese grupo? Y en la facultad soy un ayudante como te mencionaba, de Carlitos Pinto, en la materia Lenguaje Visual 3, que es la primera parte del año, es Ilustración Editorial Infantil, donde hacemos un libro que después es donado a instituciones, los alumnos lo hacen, mejor dicho, y la segunda etapa es un audiovisual en equipo que hacen los alumnos. Lo muy interesante que se da, que generó Carlitos, es lo que se llama aprendizaje solidario. Lenguaje Visual 3, la primera etapa, el primer cuatrimestre, los alumnos, en forma individual, eligen un texto, que es un cuento infantil, y sobre eso trabajamos lo que es la construcción de un libro único. Ese libro único, los alumnos después lo donan, hacemos un gran evento, que el año pasado... Claro, el año pasado hicimos una nota con la vicedecana, casualmente por la donación de ese libro. Bueno, el año pasado tuvo una convocatoria extraordinaria, se llenó la grieta, allá en 72 y 17 y 18, no recuerdo bien, y todos esos libros son donados a instituciones, donde hay chicos que no tienen posibilidad económica de comprar libros, y los alumnos los donan, hacemos un gran evento que es una verdadera fiesta, y van a parar a comedores escolares, bibliotecas populares, y la verdad que es un trabajo increíble. Eso es me siento orgulloso, muy orgulloso de ese trabajo. Sí, acá estoy viendo por internet, estoy en el blog de Jorge Falcone, el hermano lamentablemente de la piba desaparecida acá de La Plata, que dentro de las cosas que tiene dice primera carrera universitaria en diseño de historietas en Sudamérica, porque él es profesor de la Universidad de Palermo. Yo este año empiezo en la UP. Casualmente, Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Sí. Digo, acá en La Plata a ese nivel no tenemos nada. A nivel carrera con un título, no, lo que hay en La Plata son muchos talleres que los damos dibujantes en distintos puntos de la ciudad. O sea, vos si querés estudiar en La Plata historieta e ilustración tenés muchas opciones. Una es la mía y hay otras también, muy buenas. Y después tenés en Capital, yo este año empiezo a dar clases en la UP, justamente está la carrera de historieta, donde ahí dieron clases justamente Ricardo Ferrari y Oscar Capristo, que es un amigo mío dibujante, y Oscar daba las clases de dibujo y Ricardo las de guión. Y tenés también la carrera de ilustración, donde voy a estar yo este año dando clases también. Contame esto, ¿cómo es la interacción? Porque los del guionista y del ilustrador, hasta ahí hay alguna anécdota de la antes de que Oesterheld fuera chupado, que lo llamaba de un teléfono público y le pasaba el guión, pensarlo, yo
Yo cuando los veía a ustedes el otro día, sí. digo, pensaba esto, digo, estos tipos, pero hubo un tipo que lo pasaba por teléfono, claro, y otro sí, que... sí. Digo, Bueno, eso está mostrado en la serie que escribió mi amigo Luciano Saracino, Germán Últimas Viñetas, no sé si llegaste a verla. No. La pasaron por la televisión pública el año pasado, creo que fueron 13 capítulos, donde se cuenta un poco ficcionada la historia de Oesterheld, y una de las escenas muestra justamente que él pasaba los guiones por teléfono porque estaba escondido ya para que no lo... Digo, ¿cómo es? Digo, bueno, y lo otro es esto, he visto en esta... Digo, a mí fundamentalmente me encantan las que son esas sagas que duran casi, es muy loco lo que hacen los americanos de Detective Comics, claro. o de la Marvel, porque está la saga central que va por una revista, pero al mismo tiempo en las digo, a ver, si la saga central, ejemplo, va por los Vengadores si fuera Marvel, o Liga de la Justicia si fuera Detective Comics, pero a la vez esa saga después impacta en los, supongamos, en Detective Comics, Superman, Batman, en la otra en Capitán América, en las revistas individuales, no se hace toda digo, pero a la vez cuando vos ves que la cantidad de tipos que laburan en esa historieta es... ya no son dos, son montones. Digo, bueno, más allá de esas mega producciones, digo, ¿cómo es la interacción, entre el guionista y el dibujante? Mira, para mí generalmente debe ser de diálogo, o sea, generalmente... Porque también debe tener su momento de tensión, que vos te encaprichás en un dibujo y el otro dice, no, pero yo... En realidad es una comunicación, o debe serlo por lo menos, ¿no? Para que un laburo sea muy bueno debe haber un diálogo muy noble y los dos tienen que ceder algo, entre el guionista y el dibujante, ¿no? Cuando se da esa comunión, como en su momento fue, qué sé yo, Nippur de Lagash, ¿no? Por nombrar un hito, entre el guionista Robin Wood, que era amigo de Lucho Olivera, eran estudiantes juntos en la Panamericana o en una de esas en Capital. Entonces, cuando hay un buen diálogo, las cosas funcionan muy bien. Generalmente desde el guionista dice, ¿qué tenés ganas de dibujar? Le dice al dibujante, para poder lucirse el dibujante. El escritor generalmente escribe de todo, porque es un gran lector, que vos me hablabas de eso después antes fuera claro, de ¿te acordás? Yo te llamo... el guionista generalmente tiene que ser un gran lector, un tipo culto que pueda abordar cualquier temática, y si no la puede abordar debe investigar y leer mucho sobre eso para poder escribir algo medianamente no veraz, pero sí verosímil, ¿no? Entonces, en ese diálogo de qué querés dibujar y quiero dibujar esto, los dos van cediendo algo para que el trabajo tenga una integridad y se potencien los dos, ¿no? Nosotros con Ricardo hemos hecho un libro que yo amo, que se llama Los Hermanos, donde él me preguntó qué quería hacer, yo le mandé unos personajes, él escribió sobre eso y sacamos para mí un libro muy querido. Y ¿no? Contame, ¿de qué trata Los Hermanos? Los Hermanos el eje es la familia, ¿no? Y el encuentro a partir de que uno descubre que uno de sus hermanos desaparecidos podría estar con vida. Ese es el inicio de la historia. No voy a contar mucho más porque ojalá puedan encontrarlo y leerlo, pero es una historia en un mundo fantástico de guerreros, donde Godier, el tuerto, descubre por una señal que uno de sus hermanos estaría con vida y decide dejar su vida, correrse del camino para emprender una búsqueda que puede ser peligrosísima. Y a partir de ahí un mundo de aventura se abre, ¿no? Ricardo escribió una historia que a mí me gusta mucho y yo disfruté muchísimo, aunque era yo bastante novato, disfruté mucho de dibujarla. En Los Hermanos. Los Hermanos, sí. Y después con Ricardo hicimos montones de historietas para Italia. ¿Y para Italia qué están haciendo? Ahora estamos haciendo, por empezar, la segunda parte de una miniserie que se llama El Cazamonstruos, que son 4 capítulos que terminarían el primer gran arco argumental. Y antes de esto hicimos otra miniserie que se llamó Encuentros Cercanos. Todo esto en papel. Todo en papel. Todo sale editado en revistas de lo que es la versión italiana de la Scorpio. Allá está la Scorpio que salía acá, sigue saliendo. Y sale otra que es Lancho Story, siguen sacando revistas de Dago, que era un personaje que salía acá, que todavía sigue dibujándose allá por un montón de autores. Claro, Dago, D'Artagnan o Tony. Claro, Dago salía acá en las de Columba, primero creo que salió en D'Artagnan y después pasó a la Nippur Magnum. Cuando dejó de salir acá porque Columba cerró, ya seguía saliendo desde hacía mucho en Italia. En Italia nunca se cortó. Claro, pero hasta el día de hoy. Pero aparte digo, a ver, lo loco fue que fue hecha desde acá. Por eso yo te digo claro, bueno, fue creada por mi maestro. Porque Dago era un esclavo en las galeras, no, claro, de en las Barra Roja, de venecianas, claro, o sea, sí, digo, sí. Es muy loco porque bueno, ya que está, lo nombramos. Dago fue creado por Robin Wood y mi segundo gran maestro, que fue Alberto Salinas.
Y actualmente, no sé si lo estará dibujando todavía, pero el gran dibujante de Dago es un cordobés que se llama Carlos Gómez, que es un dibujante extraordinario, que también ha hecho con Ricardo Ferrari Capellán y Kent y alguna cosa más. Che, te propongo esto, Jano, vamos con un cortito ahí de que no puede pasar los 2 minutos si no lo pisamos. 2 minutos 50, 2 minutos 30 lo pisamos y después cierro, digo, esta hermosa nota que estamos haciendo acá con Diego Vallay. Qué bárbaro, qué bárbaro. Este Jano trata de interpretarme desde ahí y que pone Los Gatos Salvajes. Digo, eso escuchaba en Alito Nevia cuando tendría, no sé, 17 años, digo, más o menos. Eso eran las canciones inocentes del primer rock nacional, digo, increíble. Che, bueno, digo, estamos en las 57, estamos a 3 minutos del final. Digo, te hago así un ping-pong rápido. Digo, no sé, nombramos El Eternauta, nombramos Robin Hood con Gilgamesh, Nippur, nombramos a Dago, mira, increíble. Nos faltó nombrar a Mark, a mí me encantaba. ¿Te gustaba Mark? Sí, a mí esas futuristas, sí, claro, post-apocalípticas. Sí, digamos, me gustaba mucho. Digo, si yo te tengo que preguntar así, digo, no sé, en ese enorme mundo de la historieta argentina, digo, que, bueno, y la nombramos fuera de aire o no, Pepe Sánchez. Pepe Sánchez, claro. Digo, ¿cuál fue, digo, la que a vos dijiste? La que a mí me marcó fueron dos. Una fue Nippur de Lagash, me marcó terriblemente, los dibujos de Lucho Olivera me mataron, y aparte las historias. Los guiones de Robin en esa época eran sublimes para mí. Y después la otra que me marcó mucho fue Crazy Jack. Crazy Jack me partió la cabeza, que era un personaje del futuro, onda Mad Max, una onda así. Fueron los dos referentes que yo cuando leí el capítulo 2 de Crazy Jack en D'Artagnan tenía 11 años. Y ahí dije, quiero ser historietista. No sabía lo que era, pero yo veía esas revistas con colores y dibujos y dije, yo quiero ser historieta. Esas fueron las que a mí me marcaron el rumbo. Y ya cuando empecé a ser más lector de historietas, Dago, de Alberto Salinas y Robin Hood, me marcó muchísimo. Y no hablamos nada de la historieta de guerra, digo, si algo había en todas esas revistas, digo, bueno, claro. No sé si lo nombramos adentro, las bélicas, sí, digo, sí. Caso Hora Cero, claro. que eran digo, había una que era de un periodista, Ernie Pike. Claro. Pero eran tipos de acá, lo loco, que eran tipos de acá, eso es lo muy loco, ¿no? Digo, sí, es que hubo tanta historieta, cosas tan buenas, pero tan buenas, y todavía las hay, por suerte. Hoy hay muchos autores que son buenísimos, pibes jóvenes o maestros que de aquella época siguen dibujando. Y de lo que vos nombraste al pasar, rico tipo, de lo que no hablamos fue de la otra, digo, de esa historieta con un toquecito de dibujo caricaturesco, como que, no sé, claro. desde Paturucito como más clásico, claro. Los de García Ferré, claro. con Hijitus, pero después estaban todas esas que eran muy nacionales, muy de acá, te conocimos, las viste, digo, mi papá era guarda de tren. Ajá. Entonces cuando llegaba el vagón claro. No, cuando él volvía de Buenos Aires, así, por eso digo, me traía en Olavarría, no eran tan fáciles, claro. Pero mi viejo me traía esas historietas que seguramente te las leía él. Sí, tu historia es la de muchos, mucha gente las leía. Que a la vez cuando yo empecé a viajar de muy pibe, era en el tren. A vos eran una cosa que había en ese tren de la vuelta de Buenos Aires a Olavarría, subía un tipo y te decía, no sé, poner a plata de hoy, claro. 5 revistas 20 pesos. Claro. Y entonces, y ahí tenía, capaz que había un D'Artagnan, un sí. TV, alguna Mampato, me acuerdo que era una chilena, no me acuerdo, una vez cayó en mis manos un 2 Mampato, sí. que eran unas chilenas. Claro, bueno, de Chile, de chico leía Condorito, por ejemplo. Bueno, con un personaje que era Sonoman, que creo que ahora lo reavivaron. Te cuento algo, nombraste algo fundamental como pilar de la historieta argentina. Sonoman fue creada por el maestro Osvaldo Viola, que sigue vivo y sigue dibujando, y ahora Ediciones de la Flor le editó 2 tomos ya de Sonoman. Oswald es un referente para muchísimos historietistas, lo amamos profundamente porque además de ser un dibujante extraordinario, es una persona muy noble que ha formado a grandes dibujantes. Oswald es maestro de maestros, ya. Así que sí. Y de lo actual, y de lo actual que hoy alguien que nos está escuchando o yo pase ahí por 56, tenés en los kioscos de revista, tenés La Fierro, por ejemplo, todos los meses,
El primer sábado de cada mes sale Fierro, donde hay muchos autores, y después tenés en las comiquerías muchísimos libros, no revistas sino libros de historieta, novelas gráficas le llaman hoy, ¿no? Tenés una historia de 120 páginas de dos autores, un guionista y un dibujante. Tenés Masitelli, que es guionista, y Alcatena en Acero Líquido, por ejemplo. Un libro impecable, de edición estupenda. Tenés mucha historieta argentina para elegir, pero más en comiquería que en kioscos de revista. En kioscos de revista tenés la Fierro y no sé si hay mucho más, ¿me entendés? Y en cambio en comiquerías, en las que hay, que no sé si serán muchas o pocas, tenés libros con muchos autores argentinos. Sí, que una cosa me esto... ¿Podemos hacer un pedido? Sí, sí. ¿Por qué no regalan historieta argentina? En vez de regalar un libro de manga, un libro de superhéroes yanquis, ¿por qué no regalan un libro de dos autores argentinos? De vez en cuando, iniciar a un pibe en la lectura, pero con autores argentinos, que se cobren un manguito por ese libro que se vende. Mira, vos sabés ahora que vos decís esto, y con esto, digo, ya estamos pasaditos 2 minutos, digo, no importa. El Hospital Garrahan todos los años sobre fin de año hacen una maratón, los mismos, todos participan desde el último de ordenanza hasta el director, una maratón donde se disfrazan. Bueno, vos sabés que observaba en la maratón de este año, cuando publicamos, me mandaron la nota, la gacetilla, no había un personaje de historieta argentina, no había ni siquiera, ¿cómo era aquella, el hada esa que salía el anteojito que... Bueno, no me acuerdo, había un hada, No, pero podría haber uno disfrazado de Paturuzú, por ejemplo. No había ni un Paturuzú, ni un hijito, eran todos personajes de historietas, digamos, sí. O sea, para pibes, para chicos, claro. Pero todos eran extranjeros, no había un puto así no había un Eternauta y no había Paturuzú. No, Eternauta, digamos, pero pensemos en un anteojito, un antifaz, un hijito, no sé, digo, y digo esto del lado mío, de ese tipo de revista. A mí la que me encantaba, que creo que sigue acá, a veces se alcanza a ver, era Lupin. Claro, sí, alguna perdida se encuentra todavía en los kioscos. Que a los pibes a ver enseñaba a hacer cosas. Claro, sí, marcaron una época, definitivamente. Che, la verdad, digo, en realidad, no sé si no hablé más yo que vos, digo, me encantó que estuviera acá. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, salí, digamos, a ver, me salí, digamos, uno a veces vive, digo, bueno, abrumado, digo, seguramente vos también harás algunas otras cosas también a veces para salirte de la historieta, o quizás la historieta sea más reconfortante dibujar historietas que escribir de política, ¿no? Digo, cada uno en lo suyo. No, lo que pasa es que a veces la realidad, digo, yo creo, tengo este concepto, voy a seguir siendo periodista mientras me indigne la realidad, digo, con todas las reglas de juego que a veces no hace falta ni decirlas, digo, la regla de juego es que uno tiene que vivir de esto, ¿no? Sí. Entonces siempre alguna transacción, alguna concesión tenés que hacer porque vivís de esto, digo, esta es la realidad, digo, claro. Pero el día que deje de indignarme, seguramente no voy a hacer, digo, el día que deje de indignarme no lo voy a entrevistar aquí interno ni vas a estar vos acá, entonces digo, ese día me parece que no hago más nada, ¿no? Claro. Me dedicaré a otra cosa. Sí. Che, digo, gracias por venir, no sé, digo, no sé, si querés pasar un chivo, lo que se te ocurra. Sí, los invito a quienes disfruten del acto de dibujar, si se quieren acercar al taller de la Peña de las Bellas Artes, en 49, entre 12 y 13, número 879, y a visitar mi blog, que es www.diegoaballay.blogspot.com. Bien, me lo tenía que haber dicho antes y lo miraba. Y yo te voy a hacer esto, le voy a complicar la vida que nos está escuchando a esta hora, digo, el gerente de la radio es Leandro Tetamanti, a la vez es mi socio, o yo soy el socio de él, como guste, digo, en algunos proyectos comunicacionales de internet, entre ellos eso que yo te contaba ese día que era Diario Platense, así que Leandro, te vamos a complicar la vida, porque cuando relancemos en serio Diario Platense, vamos a tener un blog de historieta. Anda preparándote para que yo te complique una vez más la vida con alguna cosa distinta en las páginas. Porque vamos a tratar que Diario Platense sea realmente una revista de sociedad y cultura de La Plata, una revista digital de sociedad y cultura de La Plata, con un toque, yo te decía la otra vez a vos. Agregar una historieta ahí. Sí, claro, pero con un toque, digamos, pensarla con agenda, con noticias, pero que tenga un toque como es anfibia, sin ser anfibia ya está, ese relato, esa crónica moderna, no, claro. Digo, tipo Cristian Alarcón, pero digo, estaría muy bueno con esto que me contás vos, agregar un espacio de historieta, ¿no? Claro. Che,
Loco, así digo, no te enojes por lo de loco. No, es un placer. Es un placer. Forma de cerrar esto, digo así, pasó con nosotros Diego Vallay, historietista, profe de Bellas Artes, ahí con sus talleres, sus cursos en la Peña de las Bellas Artes, que voy a ir a visitarla. Loco, gracias por venir. Gracias a vos por la invitación, un placer. No, por favor, el gusto pues así, fue digamos, esos encuentros, casual y causalidad, digo, porque tal cual. Casual porque estábamos en la mesa de enfrente, sí. Causalidad porque a mí me llamó la atención y ustedes no me echaron de la mesa cuando los interrumpí mientras hablaban del guión y los próximos dibujos. Nuevamente, muchísimas gracias. Esto No es lo que parece, quien te habla, Carlos Alberto García de la Cámara, así, hoy solitario, porque increíble, se pasaron todo el verano acá en La Plata. Cuando teníamos que empezar con los programas de radio, todos se fueron todos de vacaciones. Ay, mis compañeritos de radio. Así que hoy no tuvimos deporte y no tuve coconductor. La semana que viene tampoco. Nos reencontramos la semana que viene a las 10 con toda la información política de la provincia y de la ciudad de La Plata. Chau, chau. Y notitas como esta.